queridas alumnas, y en este momento rápido para que no sea tan pesado el video, ¿ya? Recordemos que son los números racionales, son todos aquellos números que se pueden escribir como fracción de números enteros, pueden ser positivos o negativos, números enteros. Y recordemos que el numerador es el número que está en la parte de arriba de la fracción y el denominador es el número de abajo. El denominador indica en cuántas partes yo divido mi entero. Se fijan aquí sería 2, en este caso sería 4 y en este caso sería 8. Y el numerador, ¿cuántas partes de ese entero tengo? En este caso lo pintado es 1, en este caso 2 y en este caso 4. ¿Qué tipo de fracciones tenemos que recordar? Una fracción propia es aquella que el numerador es menor que el denominador. Fíjense que el 3 es menor que el 5. La fracción impropia es aquella que el numerador es mayor que el denominador. 8 es mayor que 3. Una fracción impropia la podemos escribir como una fracción mixta, que consta de una parte entera y una fracción propia. Yo puedo transformar una fracción mixta en una fracción impropia. ¿Cómo lo hacemos? Un recordatorio. Multiplicamos el denominador por la parte entera y le sumamos el numerador, quedando 5 por 8, 40, más 2, 42 octavos. La fracción decimal es aquella que podemos escribir con denominador en potencia de 10. O sea, puede ser 10, 100, 1000, etc. Un número decimal finito siempre podemos escribirlo como fracción decimal. Por eso son importantes. La fracción equivalente es una fracción que al ser amplificada o simplificada, es decir, multiplicado tanto el numerador como el denominador por el mismo número, nos da una fracción con un distinto valor, pero que es equivalente a la inicial. Una fracción irreductible es aquella que no se puede simplificar. ¿Cuál es la operatoria más importante con las fracciones? Lo más importante, ya vimos, es la amplificación y la simplificación. Es decir, que vamos multiplicando tanto el numerador como el denominador por distintos números y nos van dando distintas fracciones equivalentes. Esto puede hacerse tanto multiplicando como dividiendo, ¿ya? Cuando tenemos que sumar fracciones de igual denominador, es muy simple. Mantenemos el denominador y hacemos la operatoria en los numeradores, tanto la suma como la resta. Veamos este ejemplo. Tenemos el denominador, que es 3, por lo tanto anotamos 3 y simplemente en la parte de los numeradores hacemos la operatoria. 7 más 5, 2. En el caso de restas, 7 menos 5, en este caso 2. Recordemos en la operatoria con fracciones el tema de los signos, que ya vimos en los números enteros. ¿Qué pasa cuando tenemos distintos denominadores? Cuando tenemos distinto denominador, vamos a hacer el uso del mínimo común múltiplo, que vimos en la primera etapa de los números enteros. La forma más rápida, o para no equivocarnos, es multiplicar los distintos denominadores. Si yo multiplico 5 por 3, 15, y 15 por 2 es 30. Así voy a utilizar como denominador común el número 30. Para esto, si para formar el 30 yo multipliqué el 5 por el 6, entonces un numerador lo voy a multiplicar por 6. Me queda 4 por 6. Entonces, esta fracción 4 quintos es equivalente a esta fracción 4 24 treintavos. Más esta fracción, un tercio, la voy a transformar en una fracción con denominador 30. Para eso la multiplico por 10, tanto numerador como denominador. Entonces el denominador me queda 30 y el numerador me queda 1 por 10, 10. Y luego un medio voy a transformarlo en una fracción con denominador 30. 2 por 15 me da 30 y 2 y 15 por 1 me da 15. Tenemos todas las fracciones con el mismo denominador y por lo tanto ya podemos mantener el denominador y sumar los numeradores. 6 por 4 es 24, más 1 por 10 sería 34, más 15 me da 49 treintavos. Esto sirve tanto para la suma como la resta. Cuando tenemos que multiplicar fracciones, para multiplicar simplemente vamos a hacer la multiplicación lineal, numerador con numerador y denominador con denominador, siempre y cuando los denominadores sean distintos de 0, ¿ya? Recordemos que también podemos simplificar. En las multiplicaciones y divisiones nosotros podemos simplificar. No podemos simplificar así directamente cuando tenemos sumas y restas. Vemos un ejemplo. 3 medios por 7 cuartos. Multiplico los numeradores, 3 por 7, 21, y los denominadores, 2 por 4, 8, quedando 21 octavos. Operatorio, la división de fracciones. La división de fracciones no existe como tal, entonces vamos a utilizar un truco. Entonces, tenemos que la segunda fracción la vamos a utilizar el concepto de inverso multiplicativo. Y vamos a reemplazar esta división por una multiplicación. Veamos un ejemplo.
7 tercios dividido en un cuarto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar esta división por una multiplicación y este número vamos a utilizar su inverso multiplicativo. ¿Qué es el inverso multiplicativo? Simplemente invertir esta fracción. O sea, en el lugar del numerador voy a colocar el denominador y en el lugar del denominador voy a colocar el numerador, quedando el 4 arriba y el 1 abajo. Y ahora multiplico lineal. 7 por 4 me da 28 y 3 por 1 me da 3. Los números decimales. Al efectuar una división entre el numerador y el denominador, yo voy a obtener un número decimal. Este número decimal se compone de dos partes. La parte que está antes de la coma, que es la parte entera, y la parte decimal, que son todas las cifras que vienen después de la coma. Dentro de los números decimales vamos a encontrar distintos tipos de decimales. Cuando tenemos un decimal que tiene un número determinado de dígitos, es decir, un número finito de dígitos, hablamos de decimal finito. Fíjense en el 0,25, solo tiene dos cifras después de la coma, por lo tanto es un número decimal finito. Después tenemos el decimal infinito periódico. Son aquellos números que tienen un número indeterminado o infinito de dígitos, se simbolizan con puntos que son infinitos, pero que esa cifra se va repitiendo de manera periódica. ¿Cómo se escriben? Se escriben o con puntos suspensivos o se escribe con una rayita sobre los números que se repiten y eso sería el periodo, ¿ya? Entonces, el 45 sería el periodo, el número que se va repitiendo. Y por otro lado tenemos decimales que son infinitos, pero semiperiódicos. Son aquellos que tienen también un número indeterminado de infinito de dígitos, que se repiten también algunos de esos en forma periódica, pero que va a estar compuesto por una parte que no se repite y los números que se repiten, ¿ya? La que no se repite se llama anteperiodo y los números que se repiten, que se escriben con la barrita o con el subrayado encima, se llama periodo. Veamos este ejemplo. Tenemos un número que tiene una parte entera, luego viene la coma, viene el anteperiodo, por lo tanto no tiene la rayita encima, y viene el periodo, que es el número que se está repitiendo. En el operatorio con decimales vamos a tener que recordar este cuadro porque todos los ejercicios de aproximaciones se utiliza la posición de los decimales. Cuando nosotros somos chicos o más pequeños, nos enseñan los valores de las posiciones en las cifras, ¿cierto? Las unidades, las decenas, las centenas y los números enteros, que son los números que están antes de la coma. Pues ahora le vamos a sumar los números que vienen después de la coma, que son los decimales. Tal como su número indica, después de la coma, el primer lugar está ocupado por las décimas, el segundo lugar por las centésimas, el tercer lugar por las milésimas, luego vienen las 10 milésimas, 100 milésimas y millonésimas. Por favor, hago sumamente hincapié en que se recuerden cuáles son los nombres de las posiciones porque se usa para los redondeos y truncamientos. En la operatoria con decimales, un breve repaso. En la adición y sustracción tenemos que para sumar, lo más importante es que ordenemos los números y con la columna, en todos los alineemos en la misma columna las comas. De esa manera vamos a alinear todo lo que son las unidades, las décimas y las centésimas. Sumamos y restamos como siempre, manteniendo la posición de la coma. ¿Cómo hacemos la multiplicación? Para multiplicar dos o más números decimales, lo que tenemos que hacer es multiplicar como si fueran números enteros, ¿ya? Y finalmente al resultado le vamos a colocar la cantidad de decimales que tenía el número. Si se fijan aquí, yo hago 641 como 85 por 4. Yo hago la multiplicación, me da este número que es grande, y cuento cuántos decimales tenía. Tiene dos decimales, son dos dígitos después de la coma. Por lo tanto, el resultado, coloco esos mismos dos decimales. Para la división, nos tenemos que recordar que para dividir números decimales con decimales, vamos a hacer un pequeño truco, que es transformar el divisor en un número entero, ¿ya? Entonces, para transformar el divisor en un número entero, simplemente voy a multiplicar por potencias de 10, ¿ya? Dependiendo de cuántas veces tengo que correr la coma para dejarlo como entero. El 2,4, si yo lo multiplico por 10, voy a correr la coma una posición, porque tiene un 0. Al multiplicar 2,4 por 10, este número se transforma en 24. Si hago esto en la operatoria, tengo que hacerlo también al dividendo. Por lo tanto, este número que es 44,88, también lo tengo que multiplicar por 10 y me quedaría 448,8. Y esto ya es una división simple de decimales.
También existe un método que es transformar ambos números a números enteros y efectuar una división común y corriente. Para eso, en este caso, yo debería multiplicar por 100 este número, y al multiplicar por 100 este número me quedaría 4.488 dividido ya no 2,4 sino que 240, ya que al multiplicar 2,4 por 100 este número se transforma en 240 y ahí me queda una división de dos números enteros. Las transformaciones entre decimales y fracciones son muy útiles a la hora de comparar fracciones y a la hora de operatoria. Cuando yo tengo este tipo de fracción, simplemente efectúo una división, ¿ya? Ahora, cuando tengo un decimal que es finito, este decimal siempre lo voy a poder escribir como un número, como una fracción decimal. Es decir, tomo todo el número, lo escribo sin comas, 275, en vez de 2,75 escribo todo el número y lo divido por una potencia de 10. ¿Cuántos ceros voy a colocar? La cantidad de cifras decimales que tiene el número. Se fijan que tiene dos cifras decimales, tiene décimas y centésimas, por lo tanto tiene dos ceros. ¿Qué pasa cuando tengo que transformar los decimales periódicos o semiperiódicos a fracciones? Esto es sumamente importante porque aparece mucho en la PSU. Existe la siguiente forma para transformarlo. Un número que tiene una parte entera y una decimal, ¿qué es lo que hago? Anoto el número sin comas, ¿ya? Y le resto la parte del número que no tiene periodo, ¿ya? En este caso, anoto en vez de 37,2, anoto 372. Y le resto lo que no tiene esa rayita encima, que en este caso sería el 37. En el denominador voy a escribir 9. ¿Cuántos 9 voy a escribir? Voy a escribir 9 la cantidad de cifras que tiene el periodo. El periodo tiene solamente una cifra, por lo tanto escribo un solo 9. Entonces este número, yo hago la operatoria, 372 menos 37, y me queda transformado en 335 novenos. Veamos este ejemplo acá. Hago el número sin comas, lo escribo como 45, le resto 0 en este caso porque el 0 es lo que no tiene periodo, y lo divido por 9. ¿Cuántos 9? La cantidad de cifras que tiene el periodo. Tiene dos cifras, el 4 y el 5, entonces son 2 9. Miremos este ejemplo de acá. 16,29 lo anoto sin coma y me queda 1.629. Le resto la parte que no tiene comas, en este caso sería el 16. Le resto 16, quedando 1.613. Y en el denominador voy a escribir tantos 9 como tenga el periodo. Tiene dos cifras el periodo, por lo tanto escribo 99. En el caso de que mi número tenga una parte con un periodo y un anteperiodo, voy a hacer lo mismo que hice aquí, con un pequeño cambio en el denominador. En el numerador vuelvo a escribir los números sin coma. Fíjense que escribo, en vez de 0,527, escribo 527 y le resto lo que no tiene periodo, ¿ya? Le resto un 5, quedándome 522. En el denominador vuelvo a escribir la cantidad de 9 que me indica el periodo. El periodo tiene dos cifras, por lo tanto escribo 29. Y en la parte del anteperiodo lo relleno con ceros. ¿Cuántos ceros? La cantidad de cifras que tenga el anteperiodo. Fíjense que aquí el anteperiodo tiene una cifra, un cero, quedándome una fracción de este estilo. Veamos este ejemplo. 2,34. Anoto todo el número entero en la parte de arriba, 234. Y le resto lo que no tiene periodo. Le resto 23. En la parte del denominador coloco tantos 9 como cifras tiene el periodo. El periodo tiene una sola cifra, que es el 4. Entonces anoto un solo 9. Y el anteperiodo tiene una sola cifra, por lo tanto coloco un 0, quedando la fracción de esta forma. Para poder ordenar fracciones, cuando tenemos dos fracciones, lo más fácil es multiplicar cruzado. ¿Ya? Esto es un repaso de lo que siempre se hace. Por ejemplo, quiero comparar dos fracciones. Multiplico cruzado y el mayor valor es la mayor fracción. En este caso sería 10 por 5, 50 y 16 por 3, 48. Esta fracción que tiene el 50 aquí encima es mayor que esta. Sin embargo, cuando tengo que comparar más de dos fracciones, 3 o 4, vamos a utilizar dos métodos. Se pueden igualar los denominadores o los numeradores. Lo que hago es como tratar de llevar los numeradores al mismo valor y buscar fracciones equivalentes. Veamos este ejemplo.
El denominador común entre este y este lo vamos a multiplicar, sería 160. El 16 para llegar a 160 lo multipliqué por 10. Por lo tanto, el numerador lo multiplico por 10 también, para hacer una fracción equivalente, ¿ya? Y el 3 décimos, para formar 160, el 10 lo multipliqué por 16. Entonces el 3 lo tengo que multiplicar por 16, quedando 48. Entonces esta fracción es una fracción equivalente a esta. Ahora puedo compararlas porque son fracciones equivalentes y lo que tengo de ventaja es que tengo el mismo denominador. Por lo tanto, solamente me fijo en el numerador. A mayor numerador, mayor fracción. Si ocupo el método de igualar numeradores, voy a hacer el mismo procedimiento pero en los numeradores. 5 por 3 es 15. Por lo tanto, si multiplico 5 por 3 me da 15 y 16 por 3 me da 48. Esta fracción es equivalente a esta. Ahora voy a igualar aquí. Para formar 15 tengo que multiplicar el 3 por 5. 3 por 5 es 15 y por lo tanto el 10 lo multiplico por 5 y me da 50. Esta fracción es equivalente a esta. Por lo tanto, comparar esto con esto es equivalente a comparar esto. Sin embargo, aquí ya tengo los numeradores iguales. Ahora, a menor denominador, mayor es la fracción. Por lo tanto, vemos que esta es la fracción mayor. Una forma, si no me acuerdo cómo hacerlo, siempre puedo transformar las fracciones en un número decimal, hacer la división a mano y poder comparar los valores, ¿ya? En las aproximaciones, lo importante es que nos acordemos que hay dos tipos de aproximación, por exceso o por defecto. Por exceso, la aproximación me va a dar un número mayor que el número inicial y en el defecto o truncamiento me va a dar un número que es menor que el inicial. Vamos a ver esto con ejemplos. ¿Por qué? Es importante recordar las posiciones de los decimales. Entonces me dicen, aproximar por defecto a la décima el número 347. Quiere decir que tengo que fijarme en la posición de las décimas. Recordemos que la décima sería la posición del 4. Ya sé que la posición que me tengo que fijar es el 4. Recordemos que aproximar por defecto es lo mismo que truncar, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace en este caso? Yo simplemente hago como que corto el número en la posición que me están indicando. Es como que me olvido de todos los decimales que vienen después de la posición que me dijeron. Es como que te dijeran, tu número nuevo decimal va a llegar hasta la décima. Y por lo tanto, el 347 queda convertido en 3,4. Veamos si aproximamos por exceso. Cuando aproximo por exceso, en este caso me dicen a la unidad. ¿Cuál es la unidad? Es el número que está representado por la parte entera, el primer numerito, la primera posición después de la coma, ese. Y por exceso, sabemos que es un número mayor. Por lo tanto, corto el número hasta donde me dicen, sería hasta aquí, pero es un número mayor, sería el 16. Vemos los ejemplos de truncamiento. Recordemos que truncar es aproximar por defecto. Vamos a truncar a la centésima el número 3, 14, 21. La centésima está ocupado por el número 4. Recordemos que esta sería la décima y la posición de la centésima es el 4. Cuando trunco es cortar el número en esa posición. Entonces, este número truncado queda convertido en 314. Cuando truncamos en otra posición, por ejemplo, la milésima, décima, centésima, milésima. Vemos que el número 7 está en la posición de las milésimas. Simplemente llego hasta ahí y me olvido del resto de los decimales y el número me queda en 1,867. Entonces identificamos la posición que queremos truncar y consideramos los decimales hasta ahí. ¿Qué pasa con el redondeo? Perdón aquí que me equivoqué, puse truncar y es redondear. Estamos viendo el redondeo. También me voy a preocupar en qué posición quiero redondear. ¿Ya? En este caso me voy a fijar, la centésima nuevamente está el 4. Sin embargo, cuando redondeo, tengo que mirar al número que sigue del que yo estoy redondeando, de la posición que estoy observando. Si el número que está a continuación de la posición que quiero analizar es mayor que 5, entonces la posición que estoy analizando aumenta. Y si es menor que 5, queda igual. Entonces, veamos. En este caso, la posición que estoy viendo es en la posición 4. El número que lo sigue es el número 2. Sin embargo, el número 2 es menor que 5. Por lo tanto, simplemente dejo hasta ahí el número y el 4 no aumenta de valor. Queda hasta ahí. ¿Ya?
Si redondeo a la milésima este número, me fijo cuál es la posición de las décimas. Esta sería décima, centésima, milésima. El 7 está en la posición de las milésimas. Y el número que está después de él es el número 6. Ese número es mayor que 5. Lo que me está indicando es que voy a cortar el número en la posición del 7, pero como es mayor que 5, el que se le sigue, este número se va a redondear a un número mayor que sería el 8. Por lo tanto, este número redondeado a la milésima queda en 1,868. Hasta aquí es